Te lo vengo a plantear así. Estoy seguro de que si te digo en este preciso momento la palabra nostalgia, la primera idea que va a venir a tu cabeza es seguramente la emoción tristeza. Pues en este video te vengo a enseñar cómo la nostalgia bien aplicada puede ser perfectamente el precursor de uno de los cambios personales más grandes a los que te podrás ver sujeta o sujeto a partir de este preciso momento. Así que si me acompañas, te voy a enseñar cómo simplemente enfocando correctamente esa nostalgia que sientes, estoy seguro de que cuando veas el cambio que vas a lograr tener en ti misma o mismo, lo que menos vas a sentir es tristeza. Adelante. Nostalgia es la palabra utilizada para poder así referirnos a ese sentimiento seguramente de añoranza, en donde evidentemente tú recuerdas con sentimiento la persona que fuiste, los momentos que viviste, las palabras que dijiste y sobre todo cómo te sentiste en esos momentos. Por supuesto, todos ellos relacionados con la emoción de la felicidad. Es en este preciso momento donde te voy a preguntar algo que espero que te guardes y puedas contestarme al final de este video. Si yo te dijera que es posible que bien aplicada la nostalgia pueda ayudarte a crecer, ¿me creerías? Y si es así, ¿cómo podrías hacerlo? Voy a ejemplificarte esto y voy a intentar demostrártelo desde una propia anécdota personal. Cuando yo era pequeño, yo siempre me caractericé por estar feliz, sonriendo y haciendo cualquier travesura todo el tiempo. Hoy, a mis 19 años, al voltear hacia atrás, me doy cuenta de que en esos momentos probablemente yo era más puro y más feliz de lo que seguramente soy en este preciso momento. Cuestión que evidentemente me encantaría ser en este preciso momento. Y podrás tú decirme incluso, a mí me han dicho que voltear al pasado y quedarte estancado en él no es algo bueno. Pues en efecto, pero vamos a cambiar eso. Voy a ejemplificarte esto con que en ese momento, en ese pasado, cuando yo era muy feliz y cuando yo me encantaba reírme de una manera tan natural, yo estaba viviendo circunstancias de vida que igual y no desencadenaban eso, sino que la verdadera razón de mi felicidad y de esas actitudes era mi mentalidad en esos momentos. Por lo tanto, en retrospectiva, viendo la persona que yo solía ser, para poder yo construirme desde una manera todavía más fuerte y evidentemente usando la nostalgia como ese precursor, me encantaría aplicarlo a mi vida actual. Es decir, el Bruno de 19 años que está a finales de 2021 intentando reconstruirse. ¿Y cómo lo podría hacer? Sé que puede sonar más fácil de lo que tú crees, pero en efecto, esto es evidentemente un trabajo personal, subjetivo en el sentido de que esto requiere tiempo y de que obviamente necesitas tú, por supuesto, darte cuenta del tiempo que necesitas, las circunstancias en las que te encuentras y cómo quieres llevar esto a cabo. Y te lo voy a decir desde una manera muy sencilla, y es aquí cuando con esta anécdota que te conté, la mentalidad que solía tener, y sobre todo te voy a enseñar cómo conectarlo todo, para que en vez de que pienses que la nostalgia es un sentimiento de tristeza, lo puedas utilizar para el crecimiento propio. Es decir, la nostalgia como el precursor de la grandeza y crecimiento personal. ¿Y por qué grandeza? Porque voltear al pasado nunca va a ser algo malo si vas a tomar lo mejor que eras para ponerlo ahorita en tu presente. Es como construir algo para hacer algo todavía más resistente. Definir los cimientos de una persona más fuerte, como si fuera esta una torre que difícilmente las circunstancias actuales van a poder derrumbar. Y ahora es como te voy a platicar cómo puedes hacerlo. Primero que nada, para proceder, te voy a explicar cómo funcionan actualmente
muy buena parte de las emociones humanas desde un punto de vista lógico y obviamente sustentado en que esto yo ya lo he hablado con personas de mi círculo cercano, con quienes he tenido la oportunidad de compartir y evidentemente explicarles esta forma de pensar para sobre todo construirla si es que algún punto que voy a comentar a continuación llegase a tener alguna falla lógica, sobre todo basado en el empirismo. A partir de aquí voy a comenzar explicándote algo con un ejemplo. Supongamos que tú estás desencadenando, ojo en la palabra que utilicé, desencadenando, porque esto siempre va a traer consecuencias, debido a que ya es ley de vida que ante una acción corresponde una reacción. Pero vamos a decir que tú estás, de cierta manera, desahogando mediante la furia, mediante el enojo, algo que acabas de perder. Bueno, para poder así comprender cómo funcionan este tipo de emociones al día de hoy, tenemos que entender que el enojo y ese desahogo que estás teniendo en cuenta y que estás manifestando, tenerlo en cuenta puesto que eres consciente la mayoría de las veces. Y evidentemente también estás desahogándolo porque está sucediendo en el momento presente. Supongamos que este enojo es como el fruto de un árbol. Evidentemente, los árboles van creciendo poco a poco hasta desencadenar, obviamente, que vayan surgiendo muchos frutos pequeños. Es en este momento cuando la semilla de todo es la emoción raíz, que es en la que nos vamos a enfocar, puesto que la nostalgia está compuesta, evidentemente, de muchas emociones raíces. Entonces, en este ejemplo que nosotros utilizamos, el enojo está compuesto por tristeza, decepción y añoranza de que las cosas hubieran sido mejores. El sentimiento raíz y semilla es la tristeza. Y asimismo, como un árbol puede ser muy grande, habrá otros iguales a él. De cierta manera es como los humanos. Será un árbol del mismo fruto, pero evidentemente no va a ser igual al otro árbol. Es decir, este sentimiento raíz, que es la tristeza, o desencadena en furia, o desencadena llanto, tristeza más fuerte. Si tú estás muy triste, el ser humano para desahogarse o llora o se enoja, furia o lamento, que es ya el tope de las emociones, pero todo desencadena de una misma. Caso obviamente también aplica con lo que es las emociones felices, como puede ser el júbilo, euforia. Esta misma también es una manera de desahogarlo y comunicarlo, puesto que en seres humanos y en lo que funcionan las relaciones, siempre hay una manera de comunicarlo, no solo con nuestra energía, como nosotros tendemos a comportarnos con los demás, sino que simplemente toda nuestra actitud también tiende a crear ese cambio. Es entonces que de nuevo, lo que es nuestra emoción semilla es la felicidad. Y a partir de ahí se desencadena júbilo, furia, energía y llámale como quieras. Una vez comprendiendo este árbol de núcleo de emociones, es donde procedemos a saber cómo funciona la nostalgia y cómo tomar lo mejor y lo peor para poder así construirlo todo en un árbol único. Mencionábamos la añoranza. Mencionábamos que la nostalgia también puede traer tristeza. Y esta obviamente puede desencadenar el enojo. Ahora, la naturaleza de las emociones es que todas tienen su propia forma de ser y evidentemente, como mencioné anteriormente, una naturaleza. Es decir, si tú estás triste, esto es algo negativo. Si tú estás enojado, esto es algo negativo. Si tú estás muy feliz, estás lleno de júbilo y estás eufórico, esto es algo positivo. Así es como funciona de elemental, de básico y de sencillo de comprender. Ahora, si vamos poco a poco deshaciendo la red que compone la nostalgia, encontraremos añoranza, sentimiento de felicidad, tristeza y enojo. Vamos a enfocarnos en estas cuatro. Ahora, una vez que comprendemos que son cuatro y de estas podemos deducir que dos son positivas y dos son negativas, ya tenemos de dónde comprender y sobre todo cómo construir lo que somos nosotros actualmente gracias a la nostalgia. Retomando el ejemplo anterior, vamos a suponer que yo me encuentro triste por el Bruno que solía ser, pero me enfoco en los momentos en donde fui realmente feliz. A partir de ahí es en donde yo te empiezo a decir, me gustaría ser como era antes. Ojo ahí.
Cuando nosotros decimos me gustaría ser como era antes, nos empezamos poco a poco, ya realizando el ejercicio de usar la nostalgia como precursor, nos empezamos enfocando poco a poco en qué circunstancias teníamos actualmente que nos hacían sentir tan felices. Pues seguramente yo había ganado algo, un juego probablemente, o estaba escuchando alguna canción y como a mí en lo personal me gusta lo que es la música, empiezo a construirme basado en eso. Ahora a mis 19 años, para poder avanzar, ¿qué es lo que voy a hacer? La música que escuchaba antes me va a traer recuerdos bonitos, pero ahora también vamos a meterlo todo esto en lo que es nuestra mentalidad, que es en donde nos tenemos que enfocar más que en otra cosa. A partir de aquí es en donde comenzamos con lo bueno. Mi mentalidad en aquellos entonces era despreocupada. Mi mentalidad en aquellos entonces era vivir día a día. No estaba yo esperando lo que en estos momentos espero, por ejemplo. Y hoy obviamente debido a como la vida cambia y debido a la diferente vida de cada quien, que esto ya entramos en subjetividades, pero se puede aplicar el mismo concepto también, lo que vamos a hacer es, pensemos en esos momentos y vamos a decir que nuestra mentalidad era despreocupada. Teníamos nuestros objetivos cada quien, evidentemente, a su medida, o incluso no los teníamos, pero nos hacía sentir tan bien que entonces yo tomaré lo mejor que fui antes para ponerlo ahora en mi perspectiva. Si antes yo tenía una vida despreocupada o sabía que el estar despreocupado me daba motor para yo divertirme y hacerme sentir a mí mismo feliz, hoy, ahora que tengo responsabilidades a mis 19 años, vamos a decir que yo me enfocaré en trabajar en mí mismo, en evitar procrastinar. Y evidentemente, ¿para qué? Para que cuando yo cumpla con mis obligaciones de la edad actual, ya no tenga yo que preocuparme como cuando tenía la edad que tenía y era chiquito y sentía que todo era felicidad. Cuando yo hoy a mis 19 años cumpla con mis obligaciones, como cuando tenía 12, ya no voy a tener obligaciones y mi mentalidad va a ser, a partir de ahora, sin preocupaciones, a tus 19 años, ¡pum!, se desencadena de nuevo la chispa de la inspiración. Y así es como se logra aterrizar de nueva cuenta esas ganas de crecer basado en cómo solía ser antes en esos momentos tan nostálgicos. Ahora voy a hablarte de un ejemplo un poquito más fuerte. Así que vamos a comenzar. Y esto es justamente con la pérdida. Comencemos. Un amigo anónimo me contaba que acababa de cortar con una persona a la que le dedicó, vamos a decir para que funcione bien en el ejemplo, 3 años de su vida. En efecto, cualquier persona que te diga cuánto vale su tiempo para ella misma, te dirá que 3 años de una vida son algo que realmente, estando por ejemplo tú en una cama, te encantaría tener para dedicarle a tus seres queridos o hacer eso que no hiciste. A partir de ahí te entra de nueva cuenta la nostalgia. Ojo en eso que estás comenzando a sentir. Entonces, para poder utilizar este ejemplo de nueva cuenta en la construcción personal, enfócate en que tú, por ejemplo, ahora que eres consciente de que terminaste con esa persona a la que le dedicaste 3 años de tu vida, date cuenta que cuando la conociste eras de una manera, tu mentalidad era una y tus emociones eran unas. Ahora, cuando le dedicaste esos 3 años de tu vida a esa persona, tus emociones fueron en picada. Tú evidentemente creciste, aprendiste muchísimo de esa persona y llegaste a estar en un nivel en donde antes de conocer a esa persona no estabas. Ahora, lo mejor es que en vez de enfocarte y estancarte, que es en lo que no queremos terminar, en vez de estancarte y sobre todo enfocarte en la tristeza que desencadena esto y de hacer que este sentimiento semilla se termine haciendo que desahogues esto en llanto y te quedes triste y más cosas negativas, vamos a enfocarlo en que tomemos lo mejor que te dejó la persona y que te dio y vamos a meterlo en el futuro y en tu presente. Si tú fuiste de una manera y lo entregaste todo con esta persona 3 años de tu vida, a partir de los siguientes 3 años que vengan, vamos a hacerlo más chico y vamos a enfocarnos en el siguiente año que viene. Tú vas a ser así, no con una persona, con todas. Y esa es una manera excelente de tomar la nostalgia para que te termine construyendo. Y entonces, si tú le diste todo a una persona, ahora dáselo a todas. Porque si tuviste las cosas para dársela a una sola persona tanto tiempo,
ese tiempo distribúyelo y en vez de enfocarlo a una sola persona, distribúyelo a un grupo más amplio de personas. Y así es como utilizaste la nostalgia como el precursor de algo todavía más grande. Y evidentemente, como todo en las relaciones humanas, cuando conectabas o conectarás o conectaste con otras personas, les dejaste algo positivo. ¿A base de qué? De este aprendizaje que ya tuviste previamente. Y esto evidentemente te hizo ser una persona más grande, te hizo ser una persona todavía mejor, utilizando la nostalgia como algo para poder apoyarte, un peldaño adicional en tu escalera al crecimiento, en vez de enfocarte y bajar y verlo como pérdida porque perdiste el tiempo. Esto lo vas a terminar utilizando como si fuera una escalera para ti, en tu crecimiento personal, para que seas mejor de lo que fuiste cuando estabas con esta persona en tu vida. Y a partir de ahí no solo va a llegar una, van a llegar muchas más, ya que nosotros los seres humanos somos energía. Y esa energía siempre, siempre, siempre que tú la enfoques de manera positiva, siempre va a traer resultados positivos. Porque así es como funcionan estas cosas. Porque así es como siempre hay que pensar y dejar de enfocarnos en la tristeza, en la pérdida, en lo que no se hizo o en lo que no se dijo. Esto siempre es en lo que vas a tener que crecer. Cuando esa persona dejó de formar parte de tu vida, te garantizo una cosa: diga lo que diga, seguramente sonreirá en alguna de esas ocasiones y utilizará la nostalgia para decir o pensar: quiero que la siguiente persona que llegue a mi vida sea parecida o me deje algo como lo que me dejó él. Estoy seguro de que así va a ser, porque así fue como creciste. A partir de ahí, en vez de enfocarte nueva cuenta en el sentimiento de tristeza para desencadenarlo con las personas en algo más grande como la furia, por ejemplo, simplemente enfócalo en evitar ser fúrico negativo con los demás. Por supuesto que uno tiene que tener tiempo de luto, de pérdida, pero enfócate siempre en ver y dar un paso más allá, en dar un paso no hacia atrás, a menos que vaya a ser para que de nueva cuenta, como te vengo platicando, sea que este paso para atrás sea darte cuenta de la nostalgia, lo bueno que te trajo, y a partir de ahí dar un paso más rápido, con mayor velocidad, ¿hacia qué? Hacia lo que es un futuro más brillante para ti y evidentemente para los que te rodean, porque eso es lo bueno que tenemos los seres humanos: conectamos y distribuimos la energía de la conexión que acabamos de tener. Así que si lograste aprender algo debido a esto, o tienes cualquier duda, me lo puedes hacer saber. Si perdiste a alguien, date cuenta de lo bueno que te dejó e intenta ser la persona que fuiste con esa persona que se fue, a partir de que conozcas y comiences a conocer personas nuevas. Si tú mismo sientes que ya no eres el que fuiste antes, intenta construirte dándote cuenta qué mentalidad tenías antes que te hacía desencadenar emociones buenas para que hicieras acciones buenas y fueras mejor. Cuando logres hacer eso, podrás repetir hoy en el pasado las cosas buenas, porque evidentemente esos no fueron errores. De los errores se aprende, pero se dejan donde están. Y evidentemente, si tomaste lo bueno del pasado, ahora lo que vas a hacer es muy sencillo: repetirlo en el presente para que tu actitud, mentalidad y deseos cambien y ahora tu presente sea todavía más brillante. Es así como lo tienes que enfocar, y es así como es tan poderosa la nostalgia como precursor de el cambio y el crecimiento personal. Gracias por haber dedicado estos minutos de tu tiempo a escuchar esta plática y espero que te sirva de algo. Muchas gracias.